tienes que saber. Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un periodo histórico fascinante, la Edad Moderna Temprana. Hablamos de más o menos 1500 a 1800. Las fuentes que tenemos, bueno, nos dan una visión bastante amplia. La idea es sacar las claves, ¿no? Y algunos detalles que quizás sorprendan de esta era de transformación global. Ok, vamos a ver. Este periodo es como un puente entre la Edad Media y, digamos, la modernidad. Pensemos en eventos como, bueno, la caída de Constantinopla o la era de los descubrimientos al principio, y al final revoluciones como la francesa o la americana. Marca esos extremos. Exacto. Y lo interesante aquí es cómo este periodo realmente puso los cimientos de nuestro mundo actual. Vimos nacer nuevas economías, instituciones más globales, el auge del mercantilismo, esa idea de acumular riqueza controlando el comercio. También el desarrollo de la ciencia experimental y la formación de los estados-nación como los conocemos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que el mundo empezó a conectarse. Muchísimo más que antes. Para bien y para mal, claro. Hubo cambios enormes, ¿eh? En Europa, por ejemplo, el feudalismo iba para atrás. Y la Reforma Protestante rompió la unidad religiosa cristiana. Eso generó conflictos terribles, como la Guerra de los 30 años. ¡Uf! ¡Devastadora! Sí. Y terminó con la Paz de Westfalia, que es clave. Clave porque estableció el principio de soberanía de los estados, la base del sistema internacional. Casi al mismo tiempo empezaba la colonización europea de América y el famoso intercambio colombino. Un antes y un después. Y si miramos más allá de Europa, que es importante, vemos la expansión de imperios enormes. El otomano, el safávida en Persia, el mogol en la India. A veces les llaman imperios de la pólvora, ¿no? Por cómo usaron esa tecnología militar para consolidarse. De hecho, fíjate, el imperio mogol llegó a tener la economía más grande del mundo en su momento cumbre, casi un cuarto del PIB mundial. A veces se nos olvida eso. Claro, nos centramos mucho en Europa. Y aquí es donde la cosa se pone, compleja e interesante. Mientras Europa se expandía, a veces de forma muy agresiva, Potencias de Asia Oriental como China, con los Ming y luego los Qing, Corea, Japón con el shogunato Tokugawa, ellos intentaban políticas más bien de aislamiento, para controlar la influencia extranjera. Aunque el comercio nunca paró del todo, se canalizaba por puertos muy específicos. Es fascinante ver esas estrategias tan distintas, ¿verdad? Expansión versus control. Y hablando de la pólvora, aunque se inventó en China, parece que a Europa llegó ya con fórmulas más bélicas. Y los europeos, innovaron rápido. Crearon armas como los mosquetes, que con el tiempo hicieron que la armadura de placas, la típica de caballero, quedara obsoleta. Cambió la guerra totalmente. Pero no todo era guerra, por suerte. La revolución científica. Eso sí que fue un cambio radical en cómo entendíamos el universo. Pasamos de pensar que la Tierra era el centro a entender que era el Sol, con Copérnico. Figuras como Galileo tuvieron que luchar muchísimo por estas ideas. Hasta juicios se enfrentaron. Tremendo. Y Newton, claro, con sus leyes del movimiento y la gravedad. Hay que imaginarse vivir ese momento, ¿no? Cuestionar todo lo que se creía por siglos. Exacto. Y eso nos lleva a cómo cambiaba la forma de validar el conocimiento. Ya no solo valía la autoridad antigua. Tenías a Vesalio revolucionando la anatomía, corrigiendo a Galeno basándose en la observación directa del cuerpo humano, a Harvey descifrando cómo circula la sangre. Imagínate, Ivan Leeuwenhoek con el microscopio abriendo la puerta al mundo de los microbios, los primeros pasos de la microbiología. Y no podemos olvidar el Renacimiento, claro, con genios como Leonardo, Miguel Ángel, y el humanismo extendiéndose. Ese impulso por estudiar los clásicos, reformar la educación. Y un dato curioso de esta época, también fue la edad de oro de la piratería, sobre todo en el Caribe. ¿Ah, sí? ¿Los bucaneros? Exacto. Atacando flotas y colonias españolas. Otra capa más a esta era tan movida. Otro aspecto que nos da una idea de la vida, de lo dura que era, son las tasas de mortalidad infantil. Altísimas. Hay datos europeos que sugieren una conexión con el clima. Inviernos muy fríos, veranos cálidos, quizá por la calefacción o la exposición al frío en bautismos, quién sabe. También cambió cómo se veía la muerte. Se volvió más visible.
Aumentaron las ejecuciones públicas, a veces muy crudas. Entonces, resumiendo un poco esta exploración, ¿qué nos llevamos? Fue una era de cambios globales drásticos, ¿no? Expansión, conflicto, descubrimientos científicos asombrosos. Y se formaron estructuras políticas, económicas, que todavía hoy resuenan. Sentó las bases del mundo moderno, sin duda. Queda pensar cómo esas estrategias tan diferentes de interactuar con el mundo, la expansión europea por un lado y los intentos de aislamiento controlado en Asia Oriental por otro, cómo influyeron esas distintas vías en las dinámicas de poder que vimos después, en los siglos siguientes. Nos habla de la complejidad de la historia global, ¿no? De cómo todo está interconectado. Todo lo que tienes que saber.